Língua Viz, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos à nossa aula do nível A2, modos compuestos, modos compostos. El objetivo de nuestra clase es entender cómo se forma el presente compuesto, presente composto, o mejor, el pretérito perfecto en portugués, que equivale al antepresente en español. Complica. Qué montón de palabras tan complicadas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que no es nada difícil. Atención entonces, comenzamos con el tiempo compuesto o los modos compuestos presente. Vamos lá então. Miremos en la tabla cómo se construye entonces el antepresente del modo indicativo en español, o sea, el pretérito perfecto del modo composto, del modo compuesto. Simplemente es decir entonces que se forma utilizando siempre, primero que todo, un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar, en español utilizamos el verbo haber en portugués, y en portugués también utilizamos el verbo ter, el verbo tener. Recuerden que se usan indistintamente, puede utilizar tanto uno como otro para expresar exactamente lo mismo. Luego este verbo auxiliar debe ir acompañado de un verbo principal que siempre va a estar en el participio. Verbo principal no participio. Para acabar de completar la oración, necesitamos de un pronombre, pronomi, y luego un complemento, si existiese ese complemento. Atención, el verbo tener o haber, el verbo auxiliar, siempre debe estar flexionado, o sea, conjugado, y esa flexión o conjugación debe de coincidir con el pronombre que se está utilizando. En la oración, ella ha llamado a la policía, ela ha ligado a policía, el verbo haber utilizado es ha. Atención, ese ha corresponde a la conjugación correcta para el pronombre ella, ela ha. Y el verbo principal, como pueden observar, ¿está en qué? Está en participio pasado, llamado, ligado. Ela ha ligado a policía, ella ha llamado a la policía. Ahí tenemos entonces el pretérito perfecto en presente de los modos compuestos. ¿Por qué se llama presente si estamos hablando de pretérito perfecto? No se confundan. Ese, digamos, presente es porque asumimos que el verbo auxiliar está en presente, pero el modo como tal se llama pretérito perfecto composto. Observen que la misma oración yo puedo entonces utilizar el verbo tener, ter, que en español no tendría sentido, porque en español diríamos, si utilizamos el verbo tener, ella tiene llamado a la policía. Eso no tiene sentido en español. Pero recuerden que en portugués se utiliza el verbo ter o haber o ter indistintamente y estamos expresando lo mismo. Entonces, la misma oración sería, ela tem ligado a policía. En español sería, ella ha llamado a la policía. Observan que no es nada difícil, simplemente es la utilización de ese verbo auxiliar haber en español o haber y ter en portugués y formar el resto de la oración. Ese es el tiempo compuesto hablando en tiempo presente, que se llama pretérito perfecto. Muy bien, entonces observemos la siguiente tabla donde vamos a ver con los pronombres, teniendo digamos, la formación que acabamos de mirar, pronombre, verbo auxiliar, verbo principal en el participio y el complemento. En esta tablita podemos ir observando que para los pronombres, tanto el verbo tener o haber, que son dos verbos auxiliares, tienen que coincidir en la conjugación. Para el verbo cantar, por ejemplo, sería el participio sería cantado, ¿verdad? Entonces, para eu he cantado na praça, yo he cantado en la plaza o en el parque. O si vamos a utilizar el verbo tener, eu tenho cantado na praça. Estoy diciendo lo mismo, en español sería, yo he cantado en la plaza. Para você, ele y ela, observen, utilizando el verbo haber,
seria você ha cantado na praça, ele ha cantado na praça, ela ha cantado na praça. E utilizando o verbo tener, você tem cantado na praça, ele tem cantado na praça, ela tem cantado na praça. Para nós, com o verbo haver, nós hemos cantado na praça. Com o verbo tener, nós temos cantado na praça. Para vocês, eles e elas, com o verbo haver, seria vocês hão cantado na praça, eles hão cantado na praça, elas hão cantado na praça. E com o verbo ter, seria então, vocês têm cantado na praça. E com o verbo ter, seria então, vocês têm cantado na praça, eles têm cantado na praça, elas têm cantado na praça. Por último, a gente ha cantado na praça ou a gente tem cantado na praça. Con esa tabla ya nos queda muy fácil formar cualquier oración en el modo compuesto o pretérito perfecto en la idea del presente. Recuerden, ese presente es porque estamos hablando que el verbo auxiliar está en presente, pero el modo como tal se llama pretérito perfecto compuesto. Miremos un ejemplo. Nosotros hemos comprado un nuevo libro. Nós hemos comprado un nuevo libro. Hemos, el verbo haber, conjugado de acuerdo al pronombre nosotros. Y comprado el verbo principal en participio. Hemos comprado. Ahí quedó formado el modo compuesto. Miren pues que el verbo haber tiene que coincidir con un pronombre. Tiene que coincidir con el pronombre. En este caso nosotros. Nosotros hemos, nós hemos. Pasemos a otro ejemplo. Ustedes han vivido en Río de Janeiro. Portugués sería, vocês têm vivido no Rio de Janeiro. Observen entonces, el verbo auxiliar ter, conjugado, vocês têm, y el verbo principal en participio, vivir, sería vivido. Como pueden observar entonces, el verbo ter está conjugado de acuerdo al pronombre que estamos utilizando. Vocês têm vivido no Rio de Janeiro. Con estos dos ejemplos terminamos entonces esta clase. Nuestro objetivo era conocer cómo se forma el modo compuesto para el presente en el portugués, que se llama pretérito perfecto composto. Si usted logró entender cómo se forma este modo y ya sabe cómo utilizarlo, ha conseguido el objetivo. Parabéns, felicitaciones. Realmente es más complicado el nombre que la forma como se usa, porque es algo que hacemos todos los días, sin saber siquiera que así se llama. Qué bueno entonces que lo interioricemos de tal manera para que lo podamos expresar, así después no nos acordemos exactamente cuál es el nombre. Pero ese no es el objetivo, no es acordarnos de los nombres, sino saber utilizar las cosas, ¿verdad? Si las sabemos utilizar, lo logramos. Muy bien, nos vemos en nuestra próxima clase. A gente se fala na próxima aula. Língua Verde, uma porta aberta ao mundo.